Bueno, y acá les voy a dejar el último videito de estos métodos de análisis espacial. Vimos lo que es variograma y cómo entender la dependencia espacial. Y ahora vamos a ver los métodos para hacer las interpolaciones. Acá tenemos 4 mapas que nos muestran. En el primero, la verdad desconocida, que se llama a los valores reales que toma la variable en el espacio, que podría ser cualquier tipo de variable. Acá no me dice cuál es, pero podría ser, no sé, mediciones de temperatura, contenido de algún mineral o índice geoquímico. Podría ser cualquier cosa lo que nosotros estemos tratando de medir en el espacio. Estos son los valores reales, que en realidad nunca los sabemos en su totalidad. Y en este caso tenemos los valores que son muestreados por el usuario, que se fijan están bastante distribuidos en todo el espacio, sin llegar a ser una grilla perfecta, pero sí están bastante distribuidos. Se midieron los valores, acá tenemos la escala de referencia, los valores bajos están con colores azules y celestes, y los valores intermedios verdes y amarillos, y los más altos con valores rojos. Y si podemos ver ya en estos muestreos que hay una tendencia hacia el aumento de los valores de esta variable hacia el norte o noreste, podríamos decir. Pero nosotros no sabemos qué valores toman el resto de los puntos del espacio. Nosotros solo tenemos muestreados en sitios discretos, y para poder obtener eh, valores en el resto de los espacios tenemos que hacer una interpolación. Hay distintos métodos de interpolación. Vamos a ver dos principales en esta materia, que es Kriging y el método de inverso a la distancia. Pero fíjense que podría haber uno que es como cuadrados mínimos, que hace una interpolación. Acá vamos a ver que son como bandas más rectas. Y Kriging, que es el que va a tener en cuenta la dependencia espacial y todo lo que vimos en el práctico anterior, que se ajusta un poco más a a la información de nuestros datos y a su relación en el espacio. Bueno, y ahora vamos a ver lo que tienen en común todos estos métodos de interpolación. El primero es que, veamos en este gráfico, tenemos diferentes sitios de muestreo. Los negros y rojos son los sitios donde se obtuvo valores de la variable, y el sitio este amarillo es el que yo quiero saber, que no tengo la información y quiero interpolar. Entonces lo que hacen todos estos métodos es hacer un promedio de todos los valores cercanos ponderado, es decir que no considera a todos estos valores como iguales, sino que los va a dividir por un factor para darle importancia, por ejemplo, a los que estén más cercanos de este punto. El primero de estos métodos es distancia inversa ponderada o inverso a la distancia, que lo que hace es hacer un promedio ponderado de todos los datos que están más cercanos a mi sitio a interpolar, teniendo en cuenta una elipse cuyo tamaño puede definir el usuario o no. Y este promedio ponderado se basa en esta fórmula, que fíjense que la ponderación está con el inverso a la distancia, o sea, 1 sobre la distancia es la distancia desde el sitio a incógnita, digamos, a cada una de estas observaciones, y elevado a una potencia. Esta potencia ahora les voy a mostrar cómo cambian las interpolaciones, pero cuanto mayor sea la potencia, más peso les va a dar a los datos más cercanos. Y dos cosas que hay que tener en cuenta es que este método no tiene en cuenta la variabilidad espacial, o sea, lo que vemos en variograma, sino que solo cuenta la distancia de cada punto al sitio muestra a analizar, y después que siempre los valores que vamos a obtener en el interpolado están en el rango de los valores que fueron observados de esta variable. No va a dar valores más altos ni más bajos que lo que observamos. Y fíjense, la función en R es IDW, se carga un data frame espacial, que es esto, SPDF, así se llamaba el mío. La columna donde está la variable se coloca primero, se le dice la potencia y la grilla de puntos a interpolar. Y fíjense acá lo que les decía de la potencia. Acá tienen el peso relativo que le pone a cada uno de estos datos de acuerdo a la potencia usada. Y fíjense que siempre los pesos son más altos a las menores distancias, pero fíjense en comparación de la 1 y la 2,
decae abruptamente el factor este del peso al aumentar la distancia, cuanto más grande sea la potencia. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de cómo va haciendo los cálculos la fórmula esta del inverso de la potencia. Este es el lugar donde queremos predecir el valor de esta variable. Y fíjense acá, esta es la fórmula y acá está desarrollada. Es cada número de la variable, en este caso 12, está dividido por la distancia que se encuentra el sitio que queremos predecir. Fíjense, 10 dividido 750 metros, 10 dividido 850, todo esto dividido 1 sobre la distancia. Eso les da una predicción de 11,1 para este sitio. Y este es el interpolado total. Fíjense que solo toma los valores que están cercanos, por ejemplo el 9 no lo utiliza. Y acá en este caso estamos hablando de una potencia 1, o sea, todas las distancias están elevadas a una potencia 1. Y acá tenemos el caso de una potencia 2, donde todas las distancias están elevadas al cuadrado. Y fíjense que al estar elevado a una mayor potencia, tienen más peso las observaciones que se encuentran más cercanas, es decir, en este caso pondera más a este 12, y fíjense que el valor es más cercano a 12 en comparación al caso anterior. Las potencias que vamos a utilizar en general son 1, 2 y 3. Pueden probar. Van a ver que si usan potencias más altas, va a haber un cambio más abrupto entre los valores y valores más cercanos van a influenciar más a los datos y en ocasiones pueden generar algunos efectos en mapas que vamos a ver como círculos alrededor de las predicciones, alrededor de los sitios donde están los datos más relevantes y puede generar algún tipo de inconvenientes en interpretar estos mapas, pero 1, 2 y 3 entonces son las potencias más usadas. Y bueno, y acá tenemos el siguiente método, que es Kriging, que es uno de los mejores estimadores. A partir de este método se usan un montón de métodos más, pero todos se basan en Kriging. Y lo importante es que tiene en cuenta el variograma, es decir, la dependencia espacial de la variable según los datos de nuestro muestreo. Y también tiene en cuenta de evitar redundancias entre los datos, que esto quiere decir que si hay muchos datos agrupados en un lugar, solo va a tomar algunos de ellos para hacer las predicciones. También tiene en cuenta las distancias, como que se va a fiar más de los datos más cercanos, pero también de la dependencia espacial que observa en el variograma. Es decir, que va a tener en cuenta los puntos que estén dentro de este rango que vemos en el variograma. Acá tienen la fórmula que usa. Fíjense que este es el valor a estimar, el z a estimar, estimado, digamos, y acá es una sumatoria, o sea, un promedio ponderado, donde está el valor de los sitios cercanos y este es el peso que le pone a cada uno de los valores. Ese peso en el total va a sumar 1, o sea que esto es, no sé, 0,8, 0,7, un valor menor a 1, y según cuál considere más importante le va a poner más peso. Ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, acá también tenemos que estas son cosas más teóricas, que obtiene la mejor estimación no sesgada, o sea que el error es mínimo. Y fíjense que todo esto es un trabajo con matrices, entonces no vamos a trabajar con las fórmulas en sí, sino que vamos a usar directamente la función de Kriging. Pero esta es la matriz de semivarianzas que toma del variograma y vectores, o sea, estos son los valores absolutos y estos son los vectores, digamos. Y esta es la ponderación resultante que es una matriz. Fíjense. El método de Kriging siempre nos va a devolver dos superficies, uno que es la interpolación de los valores de la variable, donde según la grilla que nosotros le demos va a inferir los valores que corresponden a los lugares vacíos donde no tenemos datos, y después nos va a dar también una superficie del error, que ese error no va a depender en sí de los distintos valores de los datos, sino de las distancias a el dato interpolar. Y acá les voy a mostrar un poquito de cómo influencia el variograma a la hora de realizar la inferencia
por ejemplo, acá tenemos un sitio donde no tenemos datos y queremos saber qué valor tendría la variable acá. Y si tenemos datos en 1, 2 y 3. Fíjese qué pasaría con distintos variogramas. Acá tenemos variogramas con distinto rango. Con rango muy chiquito, fíjense que un rango de 1 no llega a tomar ninguno de los valores cercanos. Sería algo así. Entonces no le pone ningún peso a estos valores, no los considera. Ya después, cuando utilizamos un rango un poco más grande, de 5, fíjense, le pone, fíjense, 5 es esta distancia, o sea que medio que incluiría este valor. Bueno, sería bastante feo. Pero fíjense qué es lo que hace acá, en 5. Estos dos valores que están en la misma dirección, va a tener en cuenta que esto es como un agrupamiento, entonces le va a poner bastante peso al dato que está más cercano. Fíjense que le pone un peso de 0,6, bastante alto. Pero al segundo dato le pone un peso negativo. Como que considera que esta área ya la tiene representada por el primer dato y este ya no lo necesita. Porque si no, si pongo más peso a los valores estos que están más cercanos, se va como a sobreestimar este valor por estos dos valores. Entonces va a tomar este, que es el más cercano, como el válido, por así decirlo, y a este lo va a desestimar, digamos. Y después también va a considerar un poquito, fíjense que el peso es un poco bajo, lo va a considerar igual. Pero como ya está casi en el límite de la zona de dependencia espacial, no le pone un valor tan alto. Contrario a lo que pasa cuando ya es 10 el rango, un rango de 10 ya es un rango mucho más alto. Entonces, fíjense que considera de vuelta, le pone un peso bastante alto al valor que está más cercano, en 1, un peso bastante más bajo a 2, porque está en la misma dirección, y ya le pone un poquito más alto, fíjense en comparación al anterior, le pone un peso un poquito más alto a 3, porque está dentro de la zona de dependencia espacial. Acá tenemos del otro lado otro ejemplo a evaluar con otros variogramas, donde acá lo que cambia es el efecto Pepita. Si el efecto Pepita es 0, estamos en el caso anterior. Fíjense, el efecto Pepita es 0, tiene las mismas ponderaciones que con un rango de 10. Y cuando empieza a aumentar el efecto Pepita, lo que sucede es que aumenta la variabilidad. Si tengo 100% de efecto Pepita, significa que los datos no tienen dependencia espacial. Entonces le pone 0 a cada una de estos datos. Y en el caso de los otros ejemplos, con 25 o 75% de efecto Pepita, fíjense que en comparación a cuando el efecto Pepita es nulo, tienen menos confianza en el resto de los valores. Le ponen menos ponderación a todos los valores. Si se fijan, a medida que aumenta el efecto Pepita, empieza a considerarlos menos, porque ya la variabilidad es mayor entre todos los datos, o sea, como que hay más diferencias entre datos cercanos, entonces los tiene menos en cuenta, se confía menos en los datos, podríamos decir. Otro tipo de kriging es el kriging en bloques, que en vez de interpolaciones o estimaciones puntuales, lo que hace es hacer promedios de las observaciones que están en un bloque, por así decirlo, o en un sector, un área más grande. Y esto resulta en menor error en la predicción, ya que hace promedios y disminuye un poco el error de las estimaciones. Acá tenemos un ejemplo, fíjense que es una playa en Corea del Sur, donde se está estimando, se están mapeando concentraciones de metales pesados para ver la contaminación de la playa. Esta es la grilla donde se hizo el muestreo. Fíjense en este ejemplo que tienen la concentración de plomo, las zonas, los círculos más grandes, esto se puede hacer lo mismo con el bubble, con la función esa, significan más altas concentraciones de plomo, círculos chiquititos, concentraciones más bajas. Y acá lo que hacen es distintos métodos de mapeo para tratar de identificar cuál es la fuente de esta contaminación en plomo. En este caso tenemos un variograma que no es muy feliz, tiene un efecto Pepita muy alto, o sea que hay bastante variabilidad en los datos, o al menos no tiene un muestreo
a distancias más cortas para ver si hay una zona de dependencia espacial más fuerte. Pero bueno, ellos lo utilizan de esta manera para modelar con Kriging. Entiendo que este es el variograma con Kriging porque este es el método de la distancia inversa, que este es el que yo les decía que a veces se generan estos efectos alrededor de las zonas. Si lo hacen en una potencia muy alta, queda más detallado, menos suavizado, y se hacen estos círculos alrededor de las zonas donde hay datos. Esto es un defecto que tiene el método de distancia inversa, ya que como que marca demasiado las zonas donde hay observaciones. Bueno, y acá les voy a mostrar un poco cómo trabajar con las interpolaciones después de hacer el variograma y todo eso. Hay algo que vamos a tener en cuenta, es que para trabajar con geoestadística o análisis espacial vamos a necesitar algunas funciones que no están incluidas en R, pero sí también las librerías GStat, SP, Clear. Esta última creo que no la usamos en el práctico, pero a veces es necesaria, pero estas dos sí o sí. Esta función nscore es para normalizar los datos, addcore es para crear la grilla. Ustedes van a ver que existen miles de funciones que fueron creadas por distintos autores. Yo utilizo estas que son, creo que de la Universidad de Arizona. Después les paso bien el dato. Pero ustedes van a configurar el proyecto, o sea que antes de empezar a resolver el ejercicio les diría que siempre tengan lista estas librerías para cargarlas y estas funciones, así ya les quedan en R cargadas y después trabajan, se olvidan de que tienen que hacer esto. Entonces, este es el mismo ejemplo que les había presentado para la de variograma. Es el estudio en un yacimiento de petróleo, donde se estudió porosidad y permeabilidad en 200 pozos. Y ya habíamos visto lo de hacer estadística descriptiva y el variograma. Acá les voy a repetir un poco cómo era que hacíamos para georreferenciar los datos con la función coordinates. Ponemos coordinates del data frame y elegimos las columnas donde están los datos en X y en Y, y ahí ya queda georreferenciado. Podemos hacer un summary para caracterizar, evaluar, ver. Esto es muy importante, que siempre se fijen con qué datos están trabajando y cuál es el mínimo y el máximo. Por ejemplo, acá se hace un summary del data frame ya georreferenciado, les dice el valor mínimo de X es 25, el máximo es 3.955, esto está en metros, en general las coordenadas están en metros. Lo mismo para Y, acá bueno, no hay sistema de proyección seleccionado, pero les dice que tiene 200 puntos, 200 mediciones distribuidas en el espacio. Bueno, acá está la variable de la fasis, la porosidad, fíjense que la porosidad va de 0 a 0,22. Como que siempre es necesario saber cuál es mi rango de variación, porque después van a tener que hacer categorías de porosidad y si no tienen en cuenta entre qué valores van a estar trabajando, va a ser medio difícil que lo puedan hacer. Fíjense también con la función spplot del data frame y con comillas poner la columna donde está la variable. Van a poder graficar la localización espacial de los sitios de muestreo y los valores que toma de la variable, por ejemplo, porosidad. Fíjense que yo les había dicho que va de 0,05 a 0,22, o sea que yo hice las categorías acordes a esos valores. Fíjense que los valores más bajos están con negro, los más altos con amarillo. Y la idea es que con estos gráficos puedan ver si ya hay una tendencia espacial. Si ustedes ven que, por ejemplo, acá están los valores más altos, en esta zona están los más bajos, puedan caracterizar preliminarmente cómo se distribuyen los valores de la variable en el espacio. Y esto es lo que les decía de usar la función nscore para normalizar los datos, sobre todo para hacer los variogramas. Y en general se trabaja con datos normalizados para un montón de métodos, así que es muy común que lo tengamos que hacer. Acá un variograma empírico, los datos para empezar, con la función variogram y graficarlo con la función plot. Siempre se puede hacer direccionales para ver si hay anisotropías. Fíjense, acá tengo el variograma en 0, 35, 45 y 90 grados para ver si hay diferencias. Si veo que no hay diferencias, después sí podría ser el omnidireccional, que es el promedio de todos. Y acá tenemos el ajuste del modelo elegido. En este caso estoy ajustando un modelo exponencial.
Acá van a poner los datos que ustedes ya vieron en el variograma, de dónde está la meseta, cuál es el rango o alcance y si hay anisotropía, en qué ángulo está, qué tipo de anisotropía es, si es alta o baja. Van a poner un número de 0 a 1, si hay efecto pepita. Y después van a graficar este modelo sobre el variograma. Si lo quiero ajustar con la función fitVariogram, ya vimos que pueden ajustarlo si ya ven que le queda bastante bien. Acá tengo un ejemplo del variograma que estoy ajustando. Fíjense que estoy ajustando uno con anisotropía. Fíjense cómo cambia el alcance. Este tiene menor alcance en esta dirección, 125, en comparación a esta. Y acá algo sumamente importante a la hora de empezar con la interpolación es armar la grilla. Para armar la grilla van a tener que considerar el rango, el mínimo y el máximo en X y el mínimo y el máximo en Y, que van a necesitar esos valores. En este caso va de 0 a 4000, fíjense el mínimo 0 a 4000, tanto en X como en Y. Y después van a tener que elegir si quieren poner el espaciado, que es la distancia entre los puntos que va a formar esta grilla, o poner la cantidad de puntos que quieren. Uno depende del otro. Si eligen, no sé, quiero poner 400 puntos, después van a tener que calcular el espaciado teniendo en cuenta la resta entre el mínimo y el máximo, o sea, el rango dividido el número de puntos. Si ustedes quieren que el espaciado les quede de 5 metros, ponen acá 5 metros y después hacen esta cuenta, que es el rango dividido el espaciado. O sea, uno de estos dos parámetros dependen uno del otro, así que eligen uno y calculan el otro en base al que eligieron. Con esta información, van a usar la función addCore, que necesita de todos estos parámetros, y ya les arma la grilla vacía, X espaciada de puntos. Sobre esa grilla van a interpolar los valores usando distintos métodos. El primer método a usar es el método de distancia inversa, que la función es IDW, donde le van a aclarar el IDP, que es la potencia. Fíjense cómo funciona. IDW, la columna donde está la variable en estudio, con este simbolito y el 1, la potencia, el data frame donde tengo los datos georreferenciados y la grilla vacía que hicimos con la función addCore. Una vez que cargamos este modelo, a veces tarda, así que ténganle paciencia y lo van a graficar después. Entonces grafican de esta manera y seleccionan esto con corchetes, aparecerá algo así. Y lo que sí pueden hacer acá es, o sea, primero graficarlo así como viene para ver cómo se los grafica, y después pueden editarlo teniendo en cuenta las categorías. O sea, las categorías son en el rango en que se mueve la variable. Habíamos dicho que la porosidad iba de 0,05 a 0,23. Entonces hagan categorías acordes a su variable. Y tengan en cuenta que si están trabajando con datos normalizados, probablemente estén entre menos 3 y más 3. O sea, que son 3 desviaciones estándar de la media. O sea que no, si usan estas categorías con los datos normalizados, no les va a graficar nada. Entonces, si utilizaron los datos normalizados para hacer el variograma, está bien, pero acá grafiquen los datos sin normalizar. O sea que siempre les conviene tener los datos normalizados en otra columna aparte, así pueden ir eligiendo cuáles usar según les plazca. Y fíjense que la idea de usar diferentes categorías es que puedan ver más detalles, porque les permite graficar más, dividir los datos, digamos, en más categorías y ver más colores. Porque a veces se hacen 2 o 3 categorías, se pierde un poco de información. Pero bueno, la manera es haciéndolo con los CATs, que ahí ponen las categorías, y los colores que pueden hacer así con Rainbow, o poner ustedes los colores con un vector. Este es el método de distancia inversa con, creo que he dicho, potencia 2. Este es con una potencia 1, fíjense que es menos detallado. Y este es con una potencia 3, que es mucho más detallado. O sea que tiene en cuenta las distancias más cercanas, donde tengo datos más cercanos, y por eso se generan estos círculos que son propios del método de inverso a la distancia.
Y ahora con Kriging, la función Skrig se usa de la misma forma, la variable con el simbolito y1, el data frame y la grilla. Y acá sí le tenemos que incluir el variograma que creamos, ya el modelo, digamos, el modelo variograma ya ajustado. Y lo graficamos con spplot. Fíjense que acá lo había guardado en K1, que grafique la variable y las categorías que yo quiera ponerle con las regiones de color, todo lo mismo, los parámetros gráficos que quieran. Y esto es el mapa del error, que también lo pueden graficar. Fíjense que es el bar, se llama así, es donde están guardados los datos. Y este es el nombre de su Kriging, digamos, donde ustedes lo guardaron. Acá tienen categorías que pueden elegir y, bueno, con color, acá yo lo hice de esta manera. Y fíjense que acá les hace un resumen. Fíjense que la primera capa, el interpolado, está guardada en var1 pred. Ahí están las predicciones. Fíjense que los valores de las predicciones van muy similares a los datos en sí. Van de 0,05 de porosidad a 0,22. Es un poco más bajo creo que el que original. Estas son las predicciones y estos son los errores. Fíjense que los errores van de 0 a 0,8 en algunas zonas, que probablemente estos errores más altos son los de los colores más amarillitos, más oscuros, son donde estamos más lejos de los datos. O sea, en los bordes estas predicciones tienen mucho más error. O sea, este es el mapa del error, no de las predicciones, pero fíjense que los errores son más altos en los bordes. Entonces van a ir al mapa ya predicho y saben que esos bordes tienen que confiar menos en esas predicciones. Y acá les dejo una comparación de lo que puede pasar cuando falla Kriging, que a veces llamamos búsqueda restrictiva. Puede ser que hayan puesto una cantidad de puntos pequeña o que esté fallando algo en el interpolado y les quede así medio como roto el gráfico. Si no les da algo que tiene lógica, prueben achicar la cantidad de puntos o agrandarla o evaluar qué les está pasando con sus datos, digamos. Y acá vamos a comparar algunos resultados del Kriging según el variograma que usemos. Va a cambiar un montón. Qué variograma elijamos, cómo lo ajustemos. Fíjense, un variograma sin efecto pepita, que recordemos que la variabilidad, hay zonas que tienen mucha dependencia espacial y se confía más en los datos si hay bajo efecto pepita. Entonces, como que delimita mejor las zonas. Por ejemplo, estas zonas son las de mayor porosidad, las zonas de menor porosidad están como bien delimitadas o más detalladas, digamos, que en este caso, que acá no me acuerdo qué variograma usé, pero este no tiene efecto pepita, este seguro que tiene un grado de efecto pepita, entonces tiene más variabilidad, entonces es mucho más suavizado con efecto pepita. Y fíjense la comparación de los errores. Este que tiene efecto pepita tiene errores mucho más altos que este que no tiene efecto pepita, entonces los errores son mucho más bajos que son los colores en azul. Obviamente los errores son bajísimos donde tengo los datos, que es cada uno de estos puntos. Pero cercano a estos datos también hay errores bajos, hay errores más altos en zonas donde hay poco dato y los errores más altos están en los bordes. Y acá vamos a comparar teníamos el variograma con efecto pepita en comparación a Kriging en bloque. ¿Se acuerdan que Kriging en bloque teníamos un área donde se promediaban todos los valores de esa área, donde teníamos datos? Entonces fíjense que los Kriging en bloque dan mapas muy suavizados, mucho más que un variograma con efecto pepita. Y los errores, como habíamos dicho, son mucho más bajos, porque está como promediando áreas más grandes y eso disminuye bastante el error, ya que no dependo de cada dato individual que tiene mucha más variabilidad. Y bueno, para acá, para finalizar, tenemos distintos
modelos con distintos interpolados. Este era Kriging con efecto pepita, Kriging sin efecto pepita, Kriging en bloque, el método inverso a la distancia con una potencia 1 y este creo que era una potencia 3. ¿Cuál es el mejor? No lo sabemos. Siempre estamos intentando recrear una realidad desconocida a partir de modelos matemáticos. Entonces, ¿cuál nos va a servir más? Va a depender de nuestro objetivo. Si, por ejemplo, queremos determinar los puntos exactos de dónde está la zona de más porosidad, quizás que el método de distancia inversa, que se focaliza más en los datos, quizás me sirva más. Pero capaz que si yo quiero hacer curvas de nivel o hacer una estimación más realista con la realidad, un Kriging me sea más útil. Eso lo van a tener que evaluar ustedes en cada caso y con qué fin se esté haciendo el interpolado. Hay muchos más métodos. Estos simplemente son la base de los más usados. Y bueno, hasta acá llegamos con lo que vamos a ver este año de geoestadística.